Hoy te voy a enseñar magia. Cómo un simple montadito puede convertirse en una obra de arte crujiente. Un airbag de pan con tomate, jamón y queso. Quédate hasta el final y verás cómo lo sencillo se transforma en algo extraordinario. El otro día recibí un comentario Meritxell preguntándome qué significa blanquear. Ya le contesté, pero como una imagen vale más que 1000 palabras, vamos a ver. Para blanquear, ponemos en una olla los huesos, los cubrimos con agua y dejamos que rompa a hervir. Cuando lo haga, retiramos los huesos, los lavamos y los reservamos. El agua del caldo, donde han hervido estos huesos, esta primera agua, la desechamos, la tiramos. Os recuerdo que tenéis las cantidades en la descripción del vídeo. Mientras tanto, pelamos la cebolla, la cortamos por la mitad y la tostamos en una plancha, muy caliente, apoyándola por la parte del corte, hasta que quede prácticamente negra. Este toque quemado será clave para el sabor y el color. Ahora preparamos el consomé de jamón. En un recipiente alto colocamos los huesos blanqueados, las verduras, zanahoria, puerro y apio y la cebolla tostada. Le añadimos el agua mineral y lo dejamos cocinar a fuego muy suave, sin que llegue a hervir, durante 3 horas. Así el agua pierde poco volumen y mantiene la transparencia. Pasadas las 3 horas, retiramos los huesos y las verduras del consomé. Lo pasamos por un colador fino, lo dejamos templar un momento y lo introducimos en la nevera. En la nevera se solidificará por acción del colágeno extraído de los huesos, y la poca grasa que haya liberado subirá a la superficie y se endurecerá. Ahora que la grasa está sólida, es mucho más fácil de retirar. Y una vez sin grasa, volvemos a calentar el consomé y lo volvemos a filtrar por un colador de malla y una gasa, para acabar de limpiar si quedara alguna impureza. Es el momento de rectificar de sal y aromatizar con el jerez. Así obtendremos un consomé limpio y lleno de sabor. Hoy nos hemos inspirado en el célebre panipuri de la India. Pequeñas esferas crujientes hechas con masa de sémola o harina, fritas hasta que se inflan, huecas por dentro y listas para rellenar. Lo que distingue a este plato es el pani. En hindi significa agua, una preparación líquida, fría y especiada. Nosotros lo prepararemos con el consomé de jamón que tenemos hecho. Vamos con los airbags. Calentamos abundante aceite en una cazuela y cuando llegue a unos 180 grados añadimos los puris, poco a poco. Con una cuchara los vamos bañando con el mismo aceite caliente para que se doren y se inflen. Si no sabéis dónde comprar los puris, os he dejado un enlace en la descripción para que no tengáis problema en encontrarlos. En esta ocasión hemos elegido puris ya preparados para freír. La masa no es complicada, pero sí requiere tiempo y paciencia. Aquí lo esencial no es la técnica del rodillo, sino el concepto. La magia de poder rellenar estas esferas frágiles con lo que la imaginación nos dicte y sumergirlas en el líquido que más nos inspire. Dicho esto, cuando estén listos los puris, los retiramos sobre papel absorbente y seguimos con la magia. Ahora, el siguiente paso es hacerles un pequeño orificio. Esto tiene 2 funciones. Por un lado, nos permite introducir el relleno y por otro, da estabilidad para que se mantengan de pie en el plato. A partir de aquí, hay 2 formas de presentarlos, con un relleno interno, que es lo más habitual, o con un relleno externo, como os mostraré en esta receta. Elimina el pedúnculo y haz una incisión ligera, en forma de cruz, sobre la piel de los tomates. Escáldalos en agua hirviendo durante 30 segundos y luego pásalos de inmediato a un recipiente con agua fría y hielo. Pela los tomates, córtalos en cuartos y retira las semillas. Guarda las pieles, muy importante, y coloca los pétalos sobre papel absorbente. Para preparar el polvo tomate, extiende las pieles sobre un plato cubierto con una hoja de papel para horno y llévalas al microondas a potencia media, en intervalos de 2 minutos hasta que queden completamente secas. Una vez secadas verás que casi no pesan. Las hemos deshidratado, han perdido agua y han concentrado sabores. Las colocamos en un molinillo de café y las trituramos hasta obtener un polvo muy fino. Este polvo de tomate tiene un sabor umami intenso, aporta un color rojo vibrante y conserva los nutrientes del tomate. Vamos a preparar 2 formas de presentación. La primera es individual. Espolvoreamos el airbag con tomate en polvo. Lo cubrimos con un disco de queso semitierno
y lo introducimos unos segundos en el horno, lo justo para que funda ligeramente. Pensad que también lo podéis servir rellenando el airbag con unos dados de tomate, unos dados de queso y unos dados de jamón, a vuestra elección. Lo volvemos a espolvorear con polvo de tomate, disponemos por encima unas lonchas de jamón ibérico y le añadimos un poco de tomillo fresco. Servimos el consomé de jamón aparte. Si lo habéis servido relleno, podéis verter el consomé de jamón dentro del puré. Ahora vamos a hacer un montaje en columna o en pirámide. Como en el formato individual, espolvoreamos con polvo de tomate y colocamos los discos de queso encima. Esta vez 2 de manchego semi y 1 de cheddar, el de cheddar para contrastar color. Y vamos a repetir la operación del horno. Una vez el queso fundido, volvemos a espolvorear con polvo de tomate. Y mientras el queso está aún caliente, vamos apilando los airbags uno encima del otro. Igual que antes, coronamos con el jamón ibérico y servimos el consomé en una copa. A partir de ahí, a vuestro libre albedrío. Como un Lego, montar las piezas que os gusten, quedaros con el concepto y vais a dejar sorprendidos a toda la familia e invitados. Espero que os haya gustado la receta, que cojáis el concepto, que disfrutéis y nos vemos en el próximo vídeo.